Hoy en el episodio de Somos Crudos Podcast vas a necesitar de abrir bastante tu mente para entender toda la información que venimos a compartirte y que quizás tome algunos episodios para poder completarla. Les vamos a compartir los capítulos de un libro que estoy segura en algunos años se va a volver una eminencia en el mundo, no solamente porque ha sido el libro más revelador en referencia a quién es el verdadero enemigo del mundo, y cuando hablo de abrir la mente se trata de dejar un poco al lado la división política, independientemente que respaldes las izquierdas o las derechas de tu afinidad política de cada país. Entender que todas las personas estamos en un mismo bote del cual el autor de este libro, que fue escrito en 1908, 9 y 10 y luego publicado en 1912, un año antes de la ilegítima constitución de la Reserva Federal. Su escritor es llamado Alfred Owen Crozier. Y este americano, que para mí ha sido una de las personas más patriotas, más nacionalistas en todo el sentido de la palabra, advertía a los ciudadanos americanos y al mundo entero que de constituirse la Reserva Federal y de centralizarse la economía a las manos de una sola corporación totalmente fría, calculadora y desapegada de los verdaderos intereses humanos, estaríamos enfrentándonos a la traición a la patria más grande que hayamos podido ver en el mundo, que sobrepasa todas las izquierdas y las derechas, que sobrepasa cualquier afinidad de ideología, de doctrina, y que tiene que ver con el ataque de nuestro bolsillo, de nuestra propiedad privada, y fue lo que sucedió cuando él lo advirtió por tantos años durante la instauración de la Reserva Federal. Hoy vamos a hablar del libro quizás que se convertirá en el libro más importante, que es llamado Moneda de la Corporación versus Dinero de los Estados Unidos, en donde entenderán realmente cómo es que una sola corporación es la encargada de dominar y de manipular todas las políticas fiscales monetarias, la contracción y la expansión del crédito para que cada día las personas sean más pobres, estén más desconectadas de su humanidad y nos lleve al punto crucial al que estamos hoy enfrentados, que es a la mayor deuda acumulada en la historia del mundo y que cada día nos traerá más miseria si no entendemos que estamos dentro de un mismo bote, que es nuestra responsabilidad entender este tema y de que es hora de que empecemos a crecer como adultos y a dejar de culpar a una izquierda o a una derecha, porque acá el enemigo principal es realmente quien controla las reglas del dinero. Mica, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir este maravilloso libro que, bueno, ya te dejaré a ti que cuentes la anécdota, cómo lo encontramos y lo que significa hoy para nosotros. 100%, yo estoy muy bien y la verdad que comparto 100%, es un libro espectacular. Yo he leído cientos de libros de este tema y la verdad es que este fue uno de los mejores hasta el momento. Y bueno, lo encontramos justamente armando contenido para el podcast por la imagen, que ahora les voy a compartir pantalla porque tenemos un montón para mostrarles, pero todo empezó por... Mira, ahí lo tenés físico, excelente. Y bueno, literalmente, o sea, cuando encontré el libro me puse a ver las páginas y me llamó mucho la atención el detalle con el cual lo explicaba y obviamente la época, ¿no? Un libro de más de 100 años que explica a la perfección la causa raíz de la situación en la que se encuentra la humanidad hoy en día. Y es un sistema monetario completamente corrupto, una estafa global, diría la mayor estafa de la humanidad y en la historia de la humanidad. Y todo comienza, obviamente, antes de 1913, la fundación de la Reserva Federal, de la institución de la cual le venimos hablando, que es la encargada de crear los dólares. Y bueno, Alfred ya en su momento, un tipo con mucho conocimiento, con mucha espalda, que estaba viendo lo que se estaba cocinando en aquel entonces y que escribió el libro con propósito de advertirle a la gente de las consecuencias que iba a tener esto y tratar de que lo pudiesen evitar en el momento. Lamentablemente sucedió, se dio, se creó la Reserva Federal y todas las cosas de las cuales nos advirtió este gran patriota se cumplieron. Pero todavía, obviamente, estamos a tiempo de tomar mejores decisiones y reparar el daño sucedido. Así que bueno, elegí esta imagen que me pareció muy, muy adecuada para demostrar la situación de esta gente que se nos ríe en la cara mientras que nos estafan a diario y nos roban constantemente a través de esta gran estafa, este gran esquema piramidal. Y bueno, la cuestión que Alfred nos planteaba era el dinero de Estados Unidos contra la moneda corporativa.
y se tituló en su momento el Plan Aldrich, porque fue el presidente, era un senador, perdón, que propuso este plan a través de un proyecto de ley, del cual Alfred nos desglosa perfectamente demostrándonos por qué el pueblo no tenía que dejar que esto sucediera. Y lo llama una conspiración. Y hoy en día el término conspiración, o mejor dicho, el término teoría de la conspiración, es un término que usaron los medios masivos de comunicación para desacreditar las verdades. La realidad es que la palabra conspiración viene de un entendimiento entre un grupo de personas que busca aprovecharse o conspirar o a través del fraude robar a otro grupo de personas, robar o manipular o cometer algún tipo de crimen de forma oculta y entre un entendimiento cerrado entre un grupo de personas. Y es básicamente lo que fue la creación de este banco central que a día de hoy nos roba a nivel global. Y Alfred obviamente lo explicaba en su momento cómo iba a suceder en Estados Unidos, pero se convirtió en global en el 1944 con Bretton Woods, como hemos hablado. Y bueno, era un llamado a hablar con nuestros amigos, vecinos y rogarles que se unan a esta causa que nos afecta a todos, porque afecta al bolsillo de toda la humanidad. Y lo llama el acto de traición más grande del mundo, este banco central, que se iba a apoderar de básicamente todo, y así fue. Alfred fue un abogado, autor y muy conocido por sus críticas al sistema bancario. Escribió muchos libros, entre ellos The Magnet, US Money versus Corporation Currency, Nation of Nations and League of Nations. Creemos que este por ahora es el más distintivo, la realidad es que el resto no los leí por el momento, pero tengo pensado leerlos. Muy reveladores, muy adelantado a su tiempo, lo vio con mucha claridad incluso antes de que sucediera. Y nos plantea la cuestión de que el pueblo puede acabar con el plan, pero se preguntaba, ¿lo harán? Y el tema principal es la esclavitud financiera y política a un poder frío, monetario incorporado, calculador, despiadado, codicioso y desalmado, un fideicomiso monetario central. Y que estábamos en la separación de dos caminos, o sea, se iba a definir básicamente el futuro con este proyecto de ley de Aldrich, que era para la creación de la Reserva Federal, institución que hoy día crea los dólares. Y nos dejó una declaración jurada, al principio del libro, vinculándose él personalmente con la veracidad de la información presentada. Jura que es información exacta y leal a su saber y entender, y pone su firma, como abogado que era. Ya en el capítulo 1 nos demuestra pruebas oficiales y concluyentes de la existencia de una gran y peligrosa colaboración entre Wall Street y los grandes bancos para la creación de este gigantesco fideicomiso monetario, este banco central, y que este hecho afectaría el bolsillo de todos los ciudadanos, y que era la lucha final entre gobernados y sometidos, o entre amos y esclavos, ya que el dinero y el crédito son la sangre vital de todos los negocios, y quien lo controla todo, incluido el propio gobierno. ¿No? Sabemos que el dinero es poder y el que controla el dinero tiene el mayor poder de todos. Y lo llama la mayor amenaza de la República desde su creación en 1776, refiriéndose a los Estados Unidos, obviamente, ya que el poder de aumentar y disminuir el suministro de dinero o la cantidad de crédito y el interés les lleva a tener un poder sobre toda la industria, sobre todos los negocios y sobre el bienestar o la ruina de la nación. Y que si lo llevaran al extremo provocaría el pánico general, el desastre, la bancarrota y la ruina. De esta forma, obviamente, con este banco central que les iba a dar la capacidad de crear todo el dinero, podían tener todo el poder. Y dice que el pueblo puede acabar con este plan, pero obviamente primero el pueblo tiene que entender de qué se trata este plan para poder tomar acción. Si no entendemos el problema, menos vamos a poder entender la solución. Lo llama como tiene que ser, crudamente, como se llama este canal, la esclavitud financiera y política a un poder monetario incorporado, que se convertiría en un dictador absoluto con poderes imperiales, capaz de controlar la industria y la política estadounidense, ya que desde entonces, como le hemos dicho con Dani muchas veces, desde la creación de la Reserva Federal, el sistema bipartidista político no tiene ningún poder, porque los que controlan al gobierno son los que controlan al dinero y ponen los candidatos ahí. Nos dan a elegir entre dos opciones, pero que fueron previamente seleccionadas para seguir su agenda. Y le preocupaba que la república se convertiría en una república corporativa y sin alma, ya que esta gente ponía el dinero por encima del bienestar de la nación. No les importaba en absoluto el bienestar de la gente, sino hacer más dinero. Sí, lo que quería agregar es que cuando hablamos de que hacen más dinero, no es que realmente estén creando un dinero que sea un dinero duro verdadero. El dinero, para ser duro, tiene que tener características de las cuales cuando ellos instauraron la Reserva Federal, lo único que hicieron fue incorporar el dinero a la centralización de sus manos, adueñarse de todas las políticas fiscales monetarias, que es lo que nos ha llevado prácticamente a la devaluación total del dólar al día de hoy frente a activos de valor como el oro, como Bitcoin, como cualquier mercancía con el cual podamos comparar lo que ha sido la devaluación inminente del dólar. Y esto ha sido totalmente creado a diseño
por parte de la cabeza de estos banqueros internacionales que se unieron en este plan de Aldrich. Para ponerlos un poquito en el contexto, el plan de Aldrich fue un diseño de una conspiración misteriosa, silenciosa y a las espaldas de la nación, porque las personas para ese entonces manejaban políticas monetarias totalmente distintas, el dinero se respaldaba en el patrón oro, las personas tenían un cobro mínimo de taxación o de impuestos para la época, las personas tenían mucha más libertad, habían 24,000, casi 25,000 bancos privados en existencia, había mucha más flexibilidad. Ellos lo que hicieron con la incorporación de una moneda privatizada a una sola cabeza, a una sola corporación masiva, fue tomar el dominio por completo de las políticas fiscales monetarias que nos han llevado al empobrecimiento y no solamente eso, a la razón de la existencia de las guerras actuales, de la miseria actual y de todo el retroceso que paradójicamente hemos tenido a pesar de que la productividad y la tecnología no han dejado de avanzar. Pero es una paradoja en la que estamos parados porque si cada vez la tecnología, la evolución de la tecnología avanza, cada vez las personas tienen menos poder adquisitivo. Se supone que deberíamos estar cada vez más en deflación porque entre más los productos se producen a un bajo costo por un avance tecnológico, deberíamos tener un sistema totalmente opuesto y no lo tenemos por la simple creación de esta conspiración en contra de la humanidad que ha sido la creación de los bancos centrales, cuya sociedad para la época estaba en contra de la creación del Banco Central. Por eso es que ellos en secreto, estos banqueros internacionales del plan de Aldrich, que oficializaron en la isla de Jekyll, acá en Georgia, en Estados Unidos, lo hicieron a las espaldas de las personas de manera misteriosa y nombraron al Banco Central de Estados Unidos como la Reserva Federal para que las personas no conjugaran mucho, que la economía iba a ser centralizada e incorporada a una sola corporación. Entonces ese es un poquito el contexto que quería agregar acá. Sí, exactamente. Y nos deja muy en claro que por más de que la sede de esta oficina central iba a estar en Washington, en el Distrito de Columbia, donde justamente está la cabeza del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso no tendría ni voz ni voto en el asunto, sino que la sede real iba a estar en Nueva York, en Wall Street específicamente, y que esta asociación le iba a dar a este grupo de banqueros todo el poder y ninguna responsabilidad, y ninguna regulación ni supervisión del gobierno. Y algo muy interesante que dice Alfred acá es que le dieron a esta corporación derechos humanos, porque obviamente tenemos una distinción entre lo que es una persona, un ser humano, y una corporación. Tienen diferentes derechos y obligaciones, pero este proyecto le iba a dar a esta corporación una vida útil infinita y ninguna responsabilidad en absoluto, sino que por el contrario le iba a dar libertad para jugar al póker financiero en el mundo entero. Y le permitiría obviamente a los bancos eludir impuestos mediante trucos de contabilidad que obviamente lo que ellos no pagan le están pasando ese peso al pueblo. Lo llama el verdugo al plan Aldrich, ya que los hombres detrás de esta corporación decidirían día a día la cantidad de dinero que todos los individuos de los Estados Unidos iban a tener disponible para comerciar y los intereses que deberían pagar. Este es un poder que le permite destruir los precios, masacrar los valores, propiedades y cerrar industrias, forzar la mano de obra a la ociosidad, causar la bancarrota, generar el pánico y la ruina. Y el gobierno y el pueblo no tienen ni voz ni voto, que además es un poder ejercido en secreto, ya que nunca se nos blanquea realmente cómo funciona, no se nos enseña cómo funciona, justamente porque se benefician enormemente de la ignorancia financiera de la población para poder estafarnos a todos. Nos dice que que esto va a ser el inicio de una inflación bancaria salvaje, jamás soñada, que iba a descargar toda la obligación sobre el gobierno, que al fin y al cabo esa obligación del gobierno recae sobre el pueblo, y que justamente legalmente les iba a permitir jugar al póker financiero internacionalmente sin ningún tipo de restricción. Que todo el dinero de los impuestos del pueblo iban a ser entregados gratuitamente a esta corporación privada. Hay que entender que no es parte del gobierno y que los billetes del banco no son dinero legal, no son la idea original de los Estados Unidos. Justamente los Estados Unidos se fundaron sobre la premisa de escapar del sistema financiero europeo, del Banco de Inglaterra, que era una estafa, que estaba robando a las colonias, que por esa razón justamente se crearon las colonias en América, para escapar de la estafa del sistema financiero que crea moneda como deuda, y crearon un sistema monetario más honesto, crearon una constitución, crearon, la Carta de Derechos, crearon la Carta de Derechos y la Constitución para protegerse de esta estafa bancaria, esta criatura, como se le llama, o este pulpo que venía de Europa, encabezado obviamente por los Rothschild,
que lejos de ser una teoría de la conspiración está más que probado por un montón de información y de registros históricos. Lo llama un plan peligroso y temerario que reduce las obligaciones y aumenta los privilegios de los bancos y que les iba a permitir aumentar sus préstamos de crédito 10 veces por encima de sus reservas. Que esto iba a abrir camino a una inflación extrema y aumentar los precios, iniciar una era de especulación salvaje y muy peligrosa. Ya que este proyecto de ley, y esto es lo que mucha gente no, o por lo menos que la primera vez que lo veo, alguien que lo explique tan bien, ¿no? Porque creemos que el patrón oro terminó efectivamente en 1971, pero por la causa raíz de que esta ley no hacía necesario ni $1 de oro real en las reservas para poder crear más moneda corporativa. Aunque se le hacía creer eso al Congreso, no se ponía ninguna obligación ni multa ni restricción a la cantidad que podían crear, entonces por más de que, entre comillas, estaba respaldado en oro, la realidad era que no, y que al fin y al cabo esto iba a crear un problema gigante, y la capacidad de crear una inflación ilimitada, sin ninguna sanción por violación. Y otro dato que agrega acá es que esta corporación privada, a través de examinadores e informes, va a meter sus narices en los negocios privados de cada individuo y corporación que trate con bancos. Y acá es un punto muy importante que vamos a seguir desarrollando en otros capítulos porque es un tema aparte, pero también lo menciona acá hace más de 100 años de una forma muy clara y que obviamente les iba a permitir un uso indebido de esta información confidencial que les iba a permitir generar beneficios por encima de cualquier expectativa. Y que esto sería el comienzo de la caída de toda la moneda, para beneficio exclusivo de este sindicato bancario privado, y que era la misma lucha entre el banco y el pueblo, que durante toda la historia de los Estados Unidos la podemos ver desarrollarse, pero que finalmente converge o termina en 1913, que es donde decimos que la idea original de Estados Unidos muere, ya que se restituye el sistema europeo del cual venían escapando los padres fundadores de la nación estadounidense, que tenían muy en claro esta estafa y que advirtieron al pueblo de antemano muchas veces, como ya les hemos demostrado, que no tenían que permitir que esto pasara. Y agrega que ninguna persona estaría obligada legalmente a aceptar esta moneda corporativa cuando se ofrezca en pago de una deuda privada. El tema es que hoy no nos dejaron con ninguna alternativa. Hoy tenemos este sistema monetario que está tan instaurado que es como que decimos, y bueno, ¿y si no, qué usamos? Es que no había alternativa realmente. Ahora, obviamente, sí tenemos alternativa desde 2008, gracias a Satoshi, pero qué increíble que este libro lo haya explicado con tanto detalle hace tantos años. Y otro dato que agrega acá es que esta ley haría a los bancos de Wall Street incorporados bajo ella legalmente casi inmortales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre iban a pasar la factura al pueblo a través de inflación para que los bancos no puedan quebrar. Como dice esa regla del Monopoly, que el banco nunca quiebra, porque puede agarrar y crear nuevo papel moneda o agarrar cualquier tipo de papel y crear más billetes. De una forma de juguete explicado en el Monopoly, pero que, quieras o no, explica la realidad, ¿no, Dani? Sí, quería agregar a esta diapositiva, si puedes retrocederla, me parece importantísima traspolarla a lo que son los tiempos de hoy, porque estos hechos que ya estaban asentados desde hace más de un siglo, no solamente por este escritor, sino habían más personas dentro del Senado en el momento que estaban conscientes de lo que iba a suceder. Estos hechos son los que hoy nos colocan en el contexto de la existencia de los estados profundos. Estas son las familias que están detrás de las políticas monetarias. Es el estado profundo, es el que controla la izquierda y la derecha. Por eso le llamamos el pulpo de control o el parásito de control, que ha estado en existencia por más de un siglo. Es decir, cuando la gente afuera se confunde de todo lo que está pasando en las guerras y entonces agarran un odio metiendo a la nación de Estados Unidos dentro de la misma bolsa y no haciendo la distinción y no entendiendo que la nación, la tierra de Estados Unidos ha estado infiltrada, ha estado prácticamente tomada desde la fundación de todo lo que ha sido la centralización de la banca y de esta corporación incorporada a una sola cabeza, que nos demuestra que
aquí es donde está realmente la gente que manda, aquí es donde está quienes controlan la solución, el problema, la solución, las reacciones, todo lo que nosotros veamos en los medios de comunicación, toda la división que vemos de la izquierda y la derecha, ellos controlan totalmente todo y esto se venía exponiendo desde hace más de un siglo. Y la forma en la que lo podemos comprobar es la cantidad de veces que podemos ver cómo los políticos, tanto de izquierda y derecha, se contradicen en sus discursos, cómo podemos ver su limitación en las decisiones. Sabemos que los políticos tienen una capa limitada de poder decidir sobre el pueblo, pero todo lo que tenga relación al crédito, a la expansión, a los intereses, todo lo que venga de allí para atrás con todas las políticas monetarias, ningún político tiene poder sobre esto. Entonces es importante traerlo al contexto de hoy porque esta es la cara de los estados profundos, esta es la cara de las verdaderas élites que están por detrás de la manipulación monetaria. Y esto es lo que debemos empezar a ver desde ya, porque el enemigo no es ni la izquierda y la derecha, como lo decía al principio, es una corporación en contra de la ruina y la miseria de todas las naciones, independientemente de lo que creamos. Estos son los hechos y respaldan la realidad de lo que tenemos al día de hoy. Una deuda infinita de más de 34 trillones de dólares en inglés, que es matemáticamente imposible de pagar y que ha sido diseñada de esta manera a propósito para llevar todas las monedas a cero. Eso es importante que lo vayamos digiriendo para poder tener la información clara y luego empezar a tener la necesidad de ver las soluciones. Exactamente, es el gran elefante en la habitación, como dice el dicho, porque todos hablan de las consecuencias o de determinados problemas que son ramas de este gran árbol, ¿no? Pero la raíz del problema, justamente este sistema financiero, del cual Alfred ya en su momento decía que la deuda era matemáticamente imposible de pagar, imposible. Hace un siglo, imagínate, cuando habían 39... 100 veces más, hoy es 100 veces más grande. No, en español, es que siempre me confundo en español. En español eran 39... Eran 39 billions y hoy son casi 39 trillions. De lo que siempre decimos que son datos de juguete, ¿no? Porque es lo que nos reportan. La realidad es mucho peor de lo que nos reportan. Pero el punto es que el problema era gravísimo hace 100 años, hoy el problema es más que gravísimo. O sea, si era imposible en su momento, hoy es 1000 veces más imposible que hace 100 años. O sea, el problema es inminente y por eso es tan importante que entendamos esto, porque hasta que la gente no lo entienda, no va a demandar ni a buscar una solución. Por eso estamos acá, para traer más claridad sobre este tema, haciendo lo mejor que podemos y trayendo los mejores recursos, que yo, como les digo, de los cientos de libros que leí, este me pareció el mejor y por eso vamos a dedicarle tiempo que sea necesario para cubrirlo en su totalidad. Y bueno, en el capítulo 3 lo define como un gran engaño al público, ya que este plan solo buscaba una cosa y era el control privado de la moneda pública, que en su momento lo controlaba el gobierno y que estaba respaldado en oro y plata y que iba a dejar de ser así luego de pasar esta nueva ley. Que gran parte del efectivo iba a pasar a los bancos y iba a ser utilizado por los apostadores de acciones para desplumar a la gente, o sea, para saquear, para robar. Y que el pueblo americano podía ser esclavizado a los amos de las grandes finanzas, por el Congreso y por el presidente, pero que no podía ser mantenido permanentemente en esclavitud, sino que él bien sabía que tal vez su advertencia no iba a tener mucho efecto en aquel momento, pero que en algún momento el pueblo se iba a dar cuenta, se iba a enojar y iba a demandar una solución. Y lo llama el imán, incluso tiene un libro que se llama The Magnet, donde se pregunta: ¿durante cuánto tiempo se someterá el resto del país a que todos los depósitos y créditos de los bancos vayan a parar a Wall Street, a la casa de intereses usureros y beneficios del juego? Ya que todo el mercado de valores es una gran estafa y una herramienta para saquear al pueblo. Por más de que muchos puedan creer que es algo lícito, yo en su momento creía que era una herramienta para que las empresas obviamente puedan recaudar más capital y aumentar sus operaciones, pero al fin y al cabo, como me dijo mi mamá siempre, es una timba, es un casino, y yo le decía: no, mamá, es un sistema para que las empresas puedan expandirse y levantar capital, pero al fin y al cabo descubrí que mi mamá tenía razón y era una timba. Y bueno, el gran descubrimiento es que los billetes que iban a crear a través de esta ley no son dinero, y que es injusto tratarlos como un patrón de comparación, como les mostramos y le vamos a mostrar más adelante, cuando uno mide el precio de las cosas versus el valor de las cosas, o sea, la cantidad de moneda que uno necesita para comprar algo, o la cantidad de bienes y servicios que se necesitan para adquirir ese algo. O sea, cuando decimos que el precio de algo puede estar aumentando, pero su valor puede estar bajando. Puedo necesitar más pesos o más dólares, más bolívares para comprar un pedazo de pan, pero ese pan en realidad cada vez cuesta menos de hacer. ¿Por qué? Porque hay cada vez
máquinas que producen masivamente harina y procesos industriales que nos permiten producir a escala masiva y reducir los costos, reducir los valores reales, que es lo que el pueblo debería poder disfrutar, de poder trabajar la misma cantidad de horas y adquirir más cosas, lo que llamamos la deflación. Y lo único que nos frena de desbloquear esa abundancia, esa deflación, esa capacidad de mejorar nuestra capacidad de compra, nuestro Poder poder adquisitivo. adquisitivo, es justamente la inflación artificial producida por este aparato, por este parásito que nos extrae constantemente nuestra riqueza de forma totalmente ilegítima. Por más de que haya leyes que lo respalden y que se diga que es legal, no deja de ser ilegítimo. O sea, va en contra de la humanidad. Es un crimen legalizado de forma fraudulenta. Y bueno, que el gobierno va a estar obligado a entregar todos sus ingresos a esta corporación privada para ser hipotecados inmediatamente con un gravamen para asegurar esta vasta moneda privada corporativa. O sea, un robo a escala masiva para beneficiar a un grupo de parásitos que se iba a posicionar en la cima de la pirámide. Sin un centavo de inversión extra o dólar de oro o plata, los bancos legalmente podrían engrosar sus préstamos de crédito de alrededor de 15 a más de 108 mil millones de dólares, a un interés del 6%. Y ya en ese momento, como decíamos, esto era 16 veces mayor a todo el oro de las naciones. O sea que ya era imposible de pagar en oro, por más de que se decía que iba a estar respaldado en oro, se sabía que en algún momento eso se iba a terminar. Y que nunca en toda la historia del gobierno había un plan tan loco. Y que esta inflación del crédito aumentaría los precios de las acciones y de las propiedades y disminuiría el poder adquisitivo de los salarios. Como yo les dije ya en otros videos, es un juego de suma cero. Lo que uno gana, otro lo pierde. Y en este caso, lo que gana el capital lo pierde el trabajo. Por eso es muy importante entender las reglas del capital, del dinero falso, para que nos roben menos o poder cuidar lo que es nuestro. Porque al fin y al cabo nos están robando. Todo el esquema es un fraude colosal al Congreso y al pueblo. Y así lo dijo Alfred y lo dejó muy en claro. Sí, y algo que quería acotar llevándolo un poco al contexto actual es que un siglo después ellos saben perfectamente, cuando digo ellos, son las cabezas detrás de todo este plan, ellos saben perfectamente que la deuda es matemáticamente imposible de pagar, ellos están al tanto de esto. Ellos saben que aunque impusieran el porcentaje de impuestos a las naciones a un 100%, aunque nos taxaran a un 100%, ellos saben que es imposible de pagar. La razón por la que lo siguen haciendo es porque es la manera más efectiva para mantener a las personas en miseria, en absoluto control, en retraso, en que la mayoría de las personas no pueda evolucionar al paso al que la evolución de la tecnología nos debería estar llevando, porque es la forma más fácil de controlar a las naciones. Como tienen una obsesión por el poder, como megalómanos y narcisistas que son, que se creen dioses y por eso han creado las reglas del dinero como si ellos fuesen los dioses en la tierra, nos han llevado a este nivel de estancamiento en donde, como les digo, no es posible que los niveles de evolución tecnológica estén por encima que nunca y las personas cada vez tengan menos posibilidades de comprar una casa, de emprender y hacer un negocio nuevo. No es posible que la casualidad o la causalidad de lo que vivimos durante la pandemia, cuando gran parte de la riqueza que le quedaba a la media clase fue completamente transferida a todas estas corporaciones y a las personas que están detrás de las reglas del dinero, que cada vez nos ha llevado a una inflación mucho mayor ahora con el tema del dólar en Estados Unidos, que era algo que las personas no se esperaban, porque las personas siempre confiaron en el dólar, aunque el dólar no esté respaldado por oro ni por absolutamente nada más que deuda, confiaban en que, bueno, el dólar no se iba a devaluar tan rápido como las monedas de las otras naciones. Desde la pandemia para acá podemos comprobar que esto fue totalmente falso y que el arrinconamiento al que están llevando a la sociedad, eliminando toda la brecha que quede de clases medias, de clases un poco más altas, sea totalmente abolida al punto de que solamente queden personas miserables, extremadamente pobres y enfrentadas a la cabeza principal de este gran aparato parásito que está llevando a cabo lo que es la siguiente transición de la transformación de esta capa de manipulación del dinero a la completamente digital, que es la de las CBDCs y que estaremos mencionando
de para adelante y para atrás durante la continuidad del episodio. Exactamente. Y bueno, justamente acá entra la parte de la inflación y la contracción de la masa monetaria, o sea, de la cantidad de moneda que hay en circulación, de la cual depende la estabilidad de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestras empresas y demás. O sea, la humanidad necesita de un suministro de dinero que sea estable, que no fluctúe mucho o que fluctúe en base a la oferta y la demanda, a la cantidad de negocios que haya y la demanda que tengan de moneda, pero que donde se lleva a un extremo, ya sea una inflación extrema o una contracción extrema, genera consecuencias devastadoras. Y bueno, y acá está la pregunta, ¿no? El coste de vida y los precios y por qué suben realmente. El gobierno se establece como esta asociación o esta entidad que lo que busca es el mayor bien para la mayor cantidad de habitantes, ¿no? En teoría, o al menos fue la idea original y tal vez por un tiempo funcionó. Pero esto depende realmente, como les decía, de un suministro estable de moneda. La prosperidad de las empresas y el volumen de comercio depende en gran medida de esta cantidad de moneda y que sea estable. Los bancos están autorizados por ley a prestar alrededor de 10 veces más de crédito de lo que tienen en sus reservas. La cuestión primordial, justamente lo básico y lo más importante, es el crédito bancario. Y la prosperidad empresarial, la felicidad individual y el bienestar general dependen de una oferta adecuada de dinero. Ahora, esta gente, esta entidad, esta corporación privada, que tiene una palanca básicamente donde contrae o infla, como si fuese aire en un globo, puede desestabilizar toda la economía global y de esa forma generar miles de millones de beneficios en detrimento del pueblo, porque es un juego de suma cero. Lo que ellos ganan, la gente lo pierde. Y bueno, genera cientos de males, ya sea la contracción o la expansión excesiva, y es el enemigo mortal de la prosperidad. Justamente, como decía Dani, aumentamos un montón en términos productivos, en tecnología, en conocimientos y demás, pero lo que está frenando a la humanidad es este sistema monetario que desestabiliza por completo la economía. Y acá explica muy bien Alfred ambos escenarios, qué es lo que genera la contracción excesiva y la expansión excesiva. Una, por un lado, estimula el gasto y la especulación, que es la inflación, aumenta la demanda de acciones y propiedad, reduce el poder adquisitivo de la población, reduce la demanda de bonos y precios de los bonos, la gente tiene más para gastar y aumentan los precios, y al mismo tiempo disminuye el poder adquisitivo de la moneda, lo que llamamos inflación. Justamente cuando se infla la moneda, pierde su valor, y la duplicación de los precios implica de otra forma que la moneda pierde el 50% de su valor medido en propiedad y en trabajo. Eso por la expansión. Por otro lado, por la contracción, produce pánico y ruina general, reduce la demanda de productos y servicios, también reduce el poder adquisitivo de la población, o sea, la gente pierde siempre. Es como tirar la moneda, cara gano, cruz perdés. O sea, ellos siempre ganan, nosotros siempre perdemos. Hace bajar el precio de la propiedad y del trabajo, la gente tiene menos dinero para gastar, comprar o depositar, el hombre endeudado tiene que trabajar y producir más para pagar sus deudas y reduce los salarios generales y alargan los horarios de trabajo a la mano de obra. Como decía, ambos extremos son destructivos. Y la inflación del crédito bancario fue 10 veces más grande que el crecimiento de la población en aquel entonces. Justamente, como les decía, tiene que haber una estabilidad, por lo menos que crezcan de la mano la cantidad de gente y la cantidad de dinero para que haya cierto grado de estabilidad. Perdóname que te interrumpa, pero algo que es importante que la gente entienda es que todo lo que sale hablando de vez en cuando en representación de la Reserva Federal, el presidente, que es Jerome Powell, sobre las decisiones de las contracciones de créditos, la subida y las tasas de intereses, todo esto es prácticamente la pantomima o el show que utilizan para que las personas se crean el cuento de que esto realmente está regulando a favor de la sociedad el tema de los precios, de la inflación y mantener la inflación controlada y todo esto. Pero esto es totalmente falso. Este es prácticamente el show que presentan superficialmente hablando, así como lo mismo que vemos entre los políticos, porque al igual, o sea, de igual forma que ellos te digan que van a hacer una contracción o una expansión de crédito en cierto momento y que todas estas expansiones de créditos coinciden con muchos de los eventos catastróficos globales que se hacen mainstream. Independientemente de que esto suceda o no, ellos tienen el acceso a la impresión de bonos digitales infinita, o sea, una impresión de bonos a la cual ellos pueden acceder cuando se les pegue la gana. Es precisamente la maquinaria que les permite mantener todo el gasto
público, el gasto fiscal, las obligaciones de todo el sistema militar, de todo lo que hay por detrás, que no tiene nada que ver ni con nuestros impuestos, ni tampoco tiene que ver con estas contracciones de reducción o de aumento de las tasas de interés. Esto es simplemente el show que nos presentan de manera ficticia, pero la impresión continúa ilimitadamente, lo que nos demuestra o lo que nos explica por qué las cosas cada vez cuestan más dinero en dólares y por qué, aunque ellos te digan lo que te digan, una cosa son el porcentaje de inflación que te presenta el gobierno, como nos miente en la cara todos los días, y otra cosa es lo que el ciudadano de a pie vive en la vida real, cuando sabemos que el dinero cada vez alcanza para menos, cada vez nuestra generación está más limitada para adoptar bienes y raíces, para poder iniciar un negocio, porque la realidad es que lo que sucede afuera no es lo que te dicen en los medios, como te lo dicen, y esta es prácticamente la cara, ¿no? O sea, lo que te dice la Reserva Federal es la cara de la mentira, y lo que sucede en la vida real es lo que tiene que ver con la impresión ilimitada de crédito que ellos utilizan a su beneficio. Exactamente, es un show, como hemos dicho, y es gracioso, pero el objetivo declarado de la mayoría de los bancos centrales, no solamente de la Reserva Federal, en el caso de Argentina, del Banco Central de la República Argentina, es garantizar la estabilidad y el empleo de su población, cuando la realidad es que la causa principal de la inestabilidad y del desempleo es el Banco Central. O sea, su objetivo declarado es completamente lo opuesto a lo que finalmente genera. Y de vuelta, la inflación roba la mano de obra y la contracción roba la mano de obra. Los salarios siempre son los que se ven beneficiados, los que se ven... O sea, para arriba y para abajo es un robo idéntico. La gente siempre pierde. Por eso es importante la estabilidad, que es lo que supuestamente vienen a traer, pero lo que generan es desestabilizar la economía y que el trabajo siempre pierda y se beneficie un pequeño grupo, que son estos banqueros, que por más de que la izquierda te quiera hacer creer que son los empresarios codiciosos, no, la mayoría de los empresarios generan valor a la sociedad, generan empresas, bienes y servicios, productos que requerimos y que usamos, y también son afectados por esta inestabilidad, porque justamente para poder tener un negocio uno tiene que poder planificar, hacer proyecciones y tener una estabilidad en los precios. Ahora, cuando hay mucha inflación o deflación, eso afecta a los empresarios, a los trabajadores y a todos. Y los únicos que se benefician son los que tienen la capacidad de especular con miles de millones de dólares a través de la bolsa de valores y de los bancos, que tienen acceso a tasas de interés preferentes y que básicamente roban, cual parásitos, a toda la gente que trabaja y que aporta valor, que genera cosas que la humanidad necesita. Ellos no aportan ningún valor, lo extraen como parásitos. Y aquí es donde está, perdona, el engaño de hacerle creer a las personas, tanto por la teoría keynesiana económica, que la inflación es necesaria, es el engaño más grande que le hacen a los estudiantes de economía y a todas las personas que tienen un leve conocimiento al respecto, porque la naturaleza de la oferta, la demanda, representada en la productividad de las empresas, debería llevarnos por naturaleza a un sistema deflacionario, como bien lo dice Jeff Booth, que se los recomendamos muchísimo, quien explica lo que es la naturaleza de las economías basadas en deflación, en donde lo que sostiene una verdadera economía debería ser el rendimiento de productividad de las empresas a tope, a la vez de interactuar o transaccionar con una moneda limitada que nos lleve a la deflación de los productos y que, por supuesto que en un sistema deflacionario van a haber crisis, pero no son crisis ficticias. Es una crisis totalmente orgánica que debería retar o desafiar a la productividad de quienes generan bienes y servicios. Es decir, si ahorita tenemos un declive en lo que es el debilitamiento de la calidad de productos, porque este sistema incentiva la cantidad sobre la calidad, en los sistemas deflacionarios se incentiva la calidad sobre la cantidad. Es totalmente lo contrario. Y las crisis que deberían originarse bajo sistemas deflacionarios serían totalmente orgánicas y retaría a las personas a cada vez crear más innovación, mejores productos, ir superando los niveles de productividad en cada nación y que las personas también se van a limitar al modelo de gasto, porque en vez de endeudarnos a futuro y de prácticamente
utilizar el tiempo del futuro para el presente, lo que hacemos es totalmente lo contrario. Y esto es lo que la gente no entiende cuando hablamos de sistemas deflacionarios, que son los sistemas suprimidos o abolidos por completo, y donde cabe lo que es el lavado de cerebro de que la inflación es supuestamente necesaria. No, la inflación no es necesaria. Un sistema de moneda limitado, en donde la emisión de la moneda sea limitada para que esa moneda no pierda su valor, debe ir en correlación a los sistemas de deflación. Esto, como les decía, va a aumentar la capacidad de producción, a retar a los nuevos empresarios a que sean mucho más creativos, a que sean mucho más innovadores, y es lo que lleva al mundo a la verdadera sostenibilidad o el verdadero desarrollo evolutivo, que a la vez nos cueste mucho menos el valor de adquirir un bien y un servicio, y que como nos cuesta menos y la moneda tiene un tope, porque no es una moneda impresa al infinito, entonces la gente se ve cada vez en la necesidad de gastar menos y de valorar lo que se tiene, que no es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces sorry que me alargué en esto, pero quería hacer un poco la aclaratoria, porque este es el tema en donde tanta gente es engañada y donde no pueden ver a través de esta mentira. No, exactamente. Tener un dinero honesto es un requisito fundamental para tener una civilización y una sociedad funcional. Decir que la inflación es un mal necesario es como decir que el robo es necesario para que la economía funcione, lo cual es una mentira absoluta. Y demasiada gente lo cree, Mica, o sea, es impresionante. O sea, a mí me escriben toneladas de mensajes debatiendo sobre estos temas, en donde la gente literal tiene el cerebro lavado pensando que la inflación es correcto, y es robo legalizado. Es un arma silenciosa de robo legal. Pasa que han dedicado miles y millones de dólares y han corrompido a millones de economistas para que enseñen este mantra keynesiano que es basado en manipulación, en mentira, en robo, en socialismo, lo cual es destructivo totalmente. Pero bueno, cuando una mentira está respaldada por trillones de dólares, es muy difícil que la gente se logre desatar de esa mentira. Hay un conflicto de intereses muy grande. Obviamente la gente que controla esta corporación y que tiene la capacidad de crear todo el dinero que quieran de forma infinita, no dinero, moneda mejor dicho, compran medios de comunicación, compran universidades y todo tipo de difusores de información para que difundan la información que a ellos les conviene y para que opaquen o oculten la información que no les conviene, como el tipo de información que les estamos brindando ahora, justamente. Hay muchos temas de los cuales no se puede entrar en detalle, hay muchas cosas que no se pueden comentar porque nos censurarían el canal y no podríamos seguir, así que tenemos que tener mucho cuidado también en la información que les traemos. Tratamos de traerle lo máximo posible. Pero bueno, este poder, esta elasticidad que se llama, que se planteaba justamente este banco como esta elasticidad de la moneda que iba a permitir evitar los pánicos bancarios que ellos mismos creaban. Ellos creaban el problema para plantear esta solución. Es el poder de hacer y deshacer la prosperidad, como les decíamos, de causar pánicos y de gobernar políticamente a la república. Y un dato importante, una declaración fuerte, es que los bancos no prestan dinero. Acá se puede entrar en detalle y explicar mucho más allá, pero lo básico a entender, que la gente cree que cuando va al banco y pide un préstamo, se está prestando el dinero que alguien más depositó, ¿no? Me están prestando el depósito de alguien más. Pero la realidad, y que se puede demostrar en la contabilidad de los libros del banco, es que el banco crea el crédito de la nada. O sea, el banco firma un cheque diciendo, soy el banco, esto es dinero, lo podés usar para gastar, lo podés intercambiar por efectivo si querés, pero lo creó de la nada y ahora vos tenés que trabajar para repagarlo y encima te genera intereses. O sea, cuanto más tardás, más tenés que pagar. Algo que se creó de la nada, que costó cero trabajo, vos tenés que trabajar para pagarlo. Y no es dinero, es crédito bancario, que puede funcionar como moneda, puede funcionar para intercambiar bienes y servicios, pero no como dinero, por lo que no almacena el poder adquisitivo o su valor a lo largo del tiempo. Se trata de un préstamo de crédito bancario y no de dinero en efectivo. La inflación del crédito bancario es igual a la inflación de la moneda, ya sea que se imprime en papel o que se crea a través de tarjetas de crédito o de préstamos bancarios. Aumenta la demanda de cosas y sube los precios, aumenta el costo de vida, y la contracción produce el efecto contrario. Y ya en su momento, como decía Crozier, el 90% de las transacciones se hacían con crédito bancario. Hoy se podría decir que es cerca de un 99%. Y acá una imagen representativa, ¿no?, de lo que vendría a ser el efectivo, lo que existe realmente en moneda física, lo que se llama el agua o la liquidez, en comparación a lo que es el crédito bancario, que sería el aire o el apalancamiento. Este crédito, así como se crea, se destruye.
ya que si yo te doy un cheque y ese cheque no tiene ningún fondo, vos me lo podés aceptar como pago, pero vale cero si no te lo van a aceptar para pagar algo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún respaldo. Ahora, vos no podés escribir un cheque sin tener ningún fondo, pero el banco sí lo puede hacer. El banco puede escribir todos los cheques que quiera sin tener ningún fondo, porque al fin y al cabo sabe que el gobierno, o sea nosotros, lo rescatamos y van a imprimir el efectivo o la moneda o la liquidez necesaria para respaldarlo y así generar más inflación. El banco nunca quiebra. Pero una pregunta, que tengo acá una duda. Si el crédito que nos prestan a nosotros y nosotros lo repagamos, se elimina. Pero el crédito que ellos imprimen, que ellos crean excesivamente para cubrir todas las obligaciones internacionales y políticas y todo esto de la geopolítica del mundo y las transacciones de comercio internacional, ese crédito que no lo pueden repagar, ese crédito no se elimina. O sea, el de nosotros, el que pagamos de vuelta, se elimina, pero ese crédito impagable, ¿qué sucede con ese crédito? No, justamente es imposible de pagar. Imagínate que en esta imagen que tenemos acá tenés que pagar todo ese Ese no crédito. se elimina. El de gran escala no se elimina. Por ahora no, en algún momento sí, y lo van a hacer y van a confiscar la riqueza de todos nosotros, ya sean Exactamente. propiedades inmobiliarias, autos, todo título de propiedad y todo tipo de propiedad que pueda confiscar el gobierno lo va a hacer porque fue hipotecada a los bancos, para el Ya, beneficio de que tengamos instrumentos de intercambio, o sea, es una estafa. Y claro. justamente es muy importante entender porque es un fraude legal de escala colosal que funciona igual en todo el mundo sin importar en qué país estés. Acá Crocier lo aplicaba en Estados Unidos porque en aquel momento era la Reserva Federal ahí, pero después se exportó al mundo entero. Estas deudas que decimos que son matemáticamente imposibles de pagar en términos nominales, o sea, no existe la moneda necesaria para pagar esas deudas, se va a pagar a través de ejecuciones hipotecarias, o sea, de ejecutar las garantías que se pusieron, que esas garantías son nuestros trabajos, nuestras propiedades, nuestras empresas y toda la riqueza que tenga la población dentro de esa jurisdicción. Por eso es tan importante entender esto, porque corre riesgo todo lo que tengas, todo tipo de título de propiedad que tengas, que uno cree que es realmente propietario, no lo es, porque fue hipotecado hacia los bancos para que el gobierno pueda gastar por encima de sus posibilidades. Es un tema súper mega importante que todos tienen que entender para poder proteger sus futuros y el futuro de sus familias. O sea que, en resumidas cuentas, ese ha sido el acorralamiento al que nos han llevado desde los sucesos de la pandemia, en donde esta transferencia de riqueza fue vivida, la vivimos todos, con toda esta expansión del 40% de dólares en existencia desde la creación del fiat prácticamente, y que entonces esto nos está llevando al acorralamiento final que les va a justificar algún otro evento global que nos pueda llevar a la mayor centralización del tema de confiscación que vienes hablando, el tema de seguir presionando a la gente a que si tienes dinero en el banco te vamos a confiscar ese dinero porque lo necesitamos para pagar esas obligaciones. O sea, prácticamente en lo que la bomba de tiempo empiece ya a detenerse, ya a punto de estallar, vamos a llegar a ese punto en donde van a arremeter o van a poner mucha más mano dura en el control de lo que hasta ahora no hemos visto. Es un poco, ¿no? Para poder luego entonces justificar la imposición de las CBDCs, en donde van a tener el control de la vida de los ciudadanos al ser estas monedas programables. O sea, eso es lo que entiendo que estamos parados en este momento. Sí, exactamente, como es en China, un sistema de control completo, de esclavitud total. Y justamente todos los eventos importantes que suceden en el mundo son solamente pantallas o distracciones para mantener esta estafa a flote. El caso de la pandemia, lo que vimos durante el 2020, nada tuvo que ver con un virus, sino con justamente el colapso del sistema financiero, que necesita de una emisión cada vez mayor de moneda y de crédito para pagar obligaciones anteriores que no se pagan con dinero, sino que se empujan hacia el futuro, o sea, se pagan ni siquiera los intereses para seguir aumentando la deuda, seguir colateralizando nuestras riquezas de toda la población y que no se pueden pagar. O sea que al fin y al cabo van a tener que crear un evento de falsa bandera, como se llama, un evento ficticio, global, para justificar, para justificar Justificar. el robo y la confiscación de toda la población y para reiniciar el reloj. O sea, para Exacto. eliminar las deudas, Uh-huh. pero no para perdonarlas, sino para confiscar lo que tengan que confiscar, que fue obviamente obtenido legalmente, pero que fue un robo, y para poder mantener con su estafa. Y La única continuar esperanza que violando el hay, derecho.
propiedad privada. Y continuar violando el derecho a la propiedad privada, exactamente, que es justamente el fin último de todo este esquema. La única esperanza que tenemos es que más gente lo pueda ver y que más gente plantee y adopte alternativas, como Claro, es el caso de Bitcoin. sí. Pero esta es la causa de los altos precios, esta es la causa de la inflación. No solamente que el gobierno o que los políticos ineptos crean más moneda, sino que los bancos crean el crédito a través de préstamos y eso genera inflación y no tienen límite alguno para la cantidad de créditos que puedan dar. Entonces es muy importante que entendamos eso. Y esto es lo que el Plan Aldrich propone, inflar y controlar la moneda sin límite, dando un beneficio y un abuso a este peligroso poder, que cada dólar ganado por estos intereses a través de la inflación excesiva y la contracción del volumen de moneda saldría del bolsillo del pueblo y que obviamente el mayor perjudicado es el trabajo, que el bienestar requiere de un suministro constante, uniforme y moderado de moneda sana o de dinero honesto. Esto es completamente lo opuesto, es un fraude. ¿Por qué? Porque se crea de la nada y tenemos que trabajar para pagarlo y genera intereses y genera que sea matemáticamente imposible de pagar. Entonces Alfred se pregunta, ¿no? ¿A quién sirve realmente el gobierno y a quién protege? Bueno, está clarísimo que sirve a los bancos, que son quienes controlan el gobierno, y a quienes protegen, porque están por encima de la ley, porque ellos crean la ley. Por eso, toda esta estafa es legal. Por más de que no sea moral, por más de que no esté bien, por más de que sea un crimen, se hace de forma legal. Y es la lucha eterna entre los productores de riqueza y los extractores de la misma, entre los trabajadores y los parásitos. Y me encanta porque yo titulé mi libro El Gran Parásito, porque este sistema es un sistema parasitario, y encontrarme con un libro escrito hace más de 100 años, que no solamente me respalda todo lo que yo digo, con una declaración jurada y con un tipo que tiene una espalda gigante y mucho más credibilidad que yo, sino que encima los llama crudamente, como nuestro canal, parásitos. Así que me gustó mucho esa frase y por eso la incluí. Y bueno, de vuelta, que una parte siempre gana lo que otra gana. Una parte siempre pierde lo que la otra gana. Es un juego de suma cero. No se está creando riqueza, sino que se está redistribuyendo. El pueblo siempre paga los intereses que obtiene el dinero o la gente que está detrás del sistema. A pesar de que tenemos que gastar nuestro tiempo y energía, que es nuestro activo más valioso, porque somos nosotros quienes realmente mantenemos estas economías ficticias con nuestra verdadera labor y el sudor de nuestro fruto y de nuestro trabajo, y se nos es robado a través de las armas silenciosas todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy, después de un siglo de que todo esto fue expuesto al mundo y no prestamos atención. Es decir, seguimos cometiendo los errores colectivamente, errores que aparte ni siquiera ven, porque la mayoría de la gente no sabe esto, entonces ¿cómo puedes remendar un error que ni siquiera estás consciente de que lo has hecho? O sea, es que esto es un tema bien complejo. Es un tema complejo, pero bueno, estamos acá haciendo el mejor esfuerzo posible para tratar de compartirlo, porque justamente que lo entendamos, que la mayor cantidad de gente posible lo entienda, es el primer paso fundamental para comenzar a solucionarlo, porque es un problema que encima aumenta constantemente y las consecuencias devastadoras que eso puede generar aumentan con el paso del tiempo y si no hacemos nada, solo empeora y empeora. No, Los y precios que suben. niña, o sea, perdón, no, que te iba a decir, o sea, si tú y yo podemos entender esto, o sea, que quién somos nosotros, o sea, cualquier peón puede entender esto. Lo que pasa es que hay que colocar la conciencia y el discernimiento y la atención y la energía donde realmente debe estar para poder tener la necesidad de llegar a la raíz de las cosas, pero obviamente cualquier persona que se disponga, abra la mente y tenga la curiosidad, puede entender esto y puede desvelarse de muchísima falsedad. Y por eso está buenísima la pregunta esta que se plantea, ¿no? ¿A quién sirve realmente el gobierno? Y este gran elefante en la habitación, que no te está hablando de esto, te está distrayendo, te está confundiendo y no te está dando la verdadera respuesta, la verdadera llave. Por eso es muy novedoso el presidente Javier Milei de la República Argentina, por más de que sabemos que hay poderes detrás de él, obviamente, es el primero que habló crudamente de esto y que señaló la raíz del problema, la causa de la inflación, el Banco Central. Por más de que yo personalmente creo que la dolarización no es la solución, el trabajo que ha hecho para despertar la conciencia del pueblo sobre este tema es un trabajo que ningún otro político hizo en la historia de la humanidad. Así que hay que reconocerlo como tal. O Bukele en El Y bueno, Salvador. de vuelta, los precios suben más deprisa que los salarios, siempre pasa eso, y los ricos se hacen más ricos, mientras que los pobres se hacen más pobres. Es la consecuencia
devastadora que genera este sistema tan injusto y que es una estafa. Y los que ejercen tal poder son los verdaderos gobernadores y el motor que impulsa todos los negocios. Con este mismo poder pueden destruirlo todo o inaugurar un reino del terror financiero e industrial, una inflación en cadena sin fin de la moneda y el crédito bancario, aumentar el costo de vida más allá de toda experiencia humana, ¿no? Y en aquel momento se necesitaban tal vez $10.000 para comprar una casa en Estados Unidos y hoy se necesita más de $500.000 para comprar una casa. Así que ahí está claramente la excesividad. Y esta es increíble, esta sí que es una profecía cumplida perfectamente. Y dice que si el Congreso cede y autoriza un banco central privado, como propone el proyecto de ley pendiente, al final, cuando estalle la burbuja, será la ruina universal y la bancarrota nacional. Excelente. Así fue exactamente. 17 años después de que Alfred nos comparta todo este conocimiento en el libro, estalló la burbuja que dio lugar a la Gran Depresión, que por más de que se puede enseñar que fue por culpa de la especulación o de las propiedades, de los bienes raíces, de la burbuja en la bolsa, por el crédito y demás, sí, son de vuelta ramas del problema, pero la raíz fue la Reserva Federal, justamente. Y 4 años después, Estados Unidos quebró, dato que muy poca gente sabe. En 1933, Estados Unidos defaultió sus obligaciones en oro, dijo, no les puedo pagar, y dijo, te voy a pagar pero con dólares, con estos dólares que imprimo de la nada, que valen cada vez menos porque imprimo cada vez más. O sea, defaultió sus obligaciones en dinero real, no pagó sus deudas. Exacto, se fue a un desfalco. Exacto, y el mercado de valores perdió el 90% de su valor. En el peor día de la Gran Depresión quebraron 5.000 bancos. En un solo día, millones de personas perdieron sus trabajos. Otras tantos... 25 millones de personas perdieron forzadamente, porque estamos hablando de que todo esto no es orgánico, fue totalmente provocado, y 25 millones de personas perdieron sus trabajos prácticamente por una decisión arbitraria de esta gente. No fue una cosa de, ay, la crisis natural, bueno, lamentablemente cerraron las empresas. No, sus decisiones obligaron a estas empresas a tener que despedir a 25 millones de personas que en la época habían 90 millones de habitantes. O sea que el porcentaje es altísimo. Sí, casi un 25%. Y la peor parte es que, obviamente, más allá de toda la gente que se suicidó, familias que perdieron los ahorros de todas sus vidas, empresas que quebraron, mientras tanto ellos compraban todas las empresas estadounidenses por el 10% de su valor. O sea, lo que antes les costaba 100, ahora les costaba 10. Y encima que tenían la capacidad de crear toda la moneda que querían, literalmente se apoderaron de todas las empresas estadounidenses. Se convirtieron en los dueños de la república. Y lo mismo del 2008 y de todas las Y siguientes. lo mismo en 2008 y lo mismo en 2020, o sea, fue un ciclo que se repitió, pero esta fue la primera vez, solamente 17 años después de que Alfred escribiese este libro, entonces totalmente profético. Y la bancarrota nacional, que fue en 1933, para el que no lo sabía, y después de vuelta en 1971. La verdad que increíble. Así que bueno, totalmente profético, o sea, el tipo describió a la perfección lo que iba a suceder en el futuro y así fue, la mayor burbuja hasta el momento, en aquel entonces, obviamente después este ciclo se repitió muchas veces, como decíamos, en el 71, en el año 2000, en el año 2008, en el año 2020, ese mismo ciclo que ellos usan con esta palanca de contraer y expandir la cantidad de moneda que les sirve a los insiders, a los que tienen esa información, para beneficiarse enormemente a expensas de un público ignorante que no entiende el juego, porque todo esto es un juego que el que no entiende las reglas paga los platos rotos, básicamente, y paga con su trabajo, con sus ahorros, con su vida, con su salud y demás. No, y eso que al traerlo al presente del día de hoy, no hemos hablado sobre toda la parte digital de los algoritmos de Wall Street, todo el apalancamiento ficticio de los derivados, de todo el tema de las acciones. O sea, esto es otro mundo que nos queda por compartir, porque esto es simplemente lo que se comparte de la teoría detrás de lo que había de la Reserva Federal, pero es que, como lo hablabas en el principio, era la conspiración entre Wall Street y el monstruo en el que se ha convertido Wall Street, que solamente la bolsa tiene qué cantidad de trillones de dólares, ¿es que es? Como 150 trillones.
Ok, y que todo esto viene de la consecuencia del mismo apalancamiento ficticio de deuda. O sea, es que el tema es infinito y nos tocaría desglosar toda la parte de Wall Street y de los algoritmos digitales en cómo, no solamente en cómo lo hacen, sino las consecuencias devastadoras que esa parte también está añadiendo a todo este tema. Pero bueno, lo tenemos que dejar para luego porque es muy extenso. Sí, son parásitos, no crean ningún valor, no generan nada que nos sirva a la humanidad, sino que extraen sin ninguna compensación justa. Pero bueno, esta es la verdadera causa. La verdadera causa de la Gran Depresión y de las dos guerras mundiales fue la creación de la Reserva Federal en el año 1913. De esto nos advirtió Crozier clara y explícitamente en este libro. Y como le decíamos, quebraron bancos, empresas, cientos de miles de familias perdieron el trabajo, hombres y mujeres que murieron, otros se suicidaron, y el gobierno de los Estados Unidos se declaró en bancarrota. O sea, el gobierno de los Estados Unidos quebró hace casi 100 años por primera vez, volvió a quebrar en 1971 y casi termina de morir en 2008, con lo cual salieron a rescatarlo imprimiendo miles de millones de dólares, trillones de dólares, con lo cual estamos en la recta final, está muriendo lentamente y eso va a traer de la mano obviamente la caída del dólar, con lo cual el que no lo entienda y almacene su tiempo y su energía en esta moneda, por más de que se muera más lento que el resto de las monedas, se está muriendo, ya perdió el 99% de su valor frente al oro y va a perder todo el valor que tiene y se va a ir a cero. Como dijo Voltaire, todas las monedas fiat vuelven a su valor intrínseco cero. Por lo cual es muy importante aprender de este tema, de qué es el verdadero dinero, de qué es un dinero honesto y cuál es la mejor forma de almacenar nuestro tiempo y nuestra energía, nuestra verdadera riqueza. Sí, chicos, esto realmente es un tema complicado. Nosotros entendemos la postura de muchas personas que nos envían mensajes privados prácticamente desconcertados. Esto es un tema muy difícil de digerir. Solamente las personas que tienen una buena gestión emocional, un buen control de su ego, que está todo el tiempo diciéndonos, no, aquel está equivocado, es un conspiranoico. Tienen que entender que esto es un tema que requiere de mucha flexibilidad mental, requiere de bastante conocimiento de la historia, pero de la verdadera historia detrás del dinero, que es la que menos absolutamente nadie habla. Si crecimos con un montón de historia de geopolítica ficticia o de historia de la humanidad prácticamente, que mucha de esta historia ha sido manipulada, no se pueden imaginar lo que hay detrás de la historia del dinero, que es más, la gente ni siquiera pronuncia la historia del dinero, o sea, es que es un tema que ni siquiera nos hemos planteado, o sea, ¿qué es el dinero? ¿Qué debería ser el dinero? ¿Qué no es el dinero? Y es un hoyo realmente valiosísimo porque creo que tener la verdad en las manos, como les digo, no hay necesidad de que tengan incluso que tener estudios universitarios de ningún tipo porque son en los que más nos han mentido, pero es la verdadera historia que los humanos merecen saber, romper esas cadenas de la ignorancia, salir de esa caverna de Platón y abrirnos a las soluciones porque se nos viene un tren de frente, como ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Y yo sé que no es un tema fácil de digerir, pero es necesario conocer la verdad porque al final todos gastamos dinero todos los días creyendo que manejamos una moneda que es moneda impresa en deuda o sobre deuda, pero que no tiene nada que ver con el dinero honesto y el dinero duro y verdadero. Y realmente tener esta información a la mano nos brinda más la apertura de mente para ir a por las soluciones que están allí y que nosotros seguiremos compartiendo. Pero bueno, es complicado entenderlo, pero vale la pena y nos colocaría, nos apalancaría a la sociedad humana en un escalón muchísimo más alto por encima de toda la mentira y toda la banalidad que nos venden en el día a día y que nosotros alimentamos ante esa división y ese parasitismo, ese infantilismo del adulto en donde no se permite ver más allá, trascendiendo este tema dual de la división, que es un total engaño y que no te permite ver quién es el verdadero enemigo que nos expuso Alfred Owen Crozier desde hace más de un siglo
y qué es el enemigo que realmente está en contra de la evolución de la humanidad. Y bueno, hacemos lo mejor, como dice Micael, en exponer todo esto. Esperamos que en algún momento sea reconocido por todas las personas que están detrás del entendimiento de dónde surgen los verdaderos problemas y los problemas más graves de la sociedad, y es un solo enemigo que no tiene una cara ni de izquierda ni de derecha, es simplemente el parásito en contra de la humanidad, es simplemente así, es muy fácil cuando nos ponemos a pensar de verdad, estamos tan distraídos por todas estas capas superficiales, pero el enemigo es uno, y es quien está detrás de las reglas del dinero. Sí, quien nos roba y no produce ningún valor. Y como bien dijiste, Dani, o sea, la mente es como un paracaídas, o sea, funciona si la abrimos, si no la abrimos no funciona. Tenemos que dejar que nuevas ideas entren y cuestionar nuestros sistemas de creencias y admitir que nos mintieron, que nos manipulan, que podemos estar equivocados, permitir esta nueva información y cuestionarnos. ¿Qué queda de la historia, ¿no? De cientos de años de historia o miles de años de historia que han sido manipuladas en beneficio de un grupo para ocultar sus crímenes? Como dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero la historia es simplemente la recopilación de los mayores crímenes de la humanidad. Y este es el mayor crimen contra toda la humanidad, el mayor robo a toda la humanidad. Y es una cuestión primordial que la gente lo entienda, que la gente despierte y sepa que les están robando día a día. Cada día que vas a trabajar, cada día que estás en la oficina, cada día que haces lo que sea que hagas para subsistir y para ganarte el dinero necesario para darle de comer a tu familia, te están robando y se va a hacer cada vez más difícil. Así que bueno, vamos a seguir acá. Tuvimos que grabar este episodio de nuevo porque lo grabamos y cometí un error y lo perdimos, así que tuvimos que grabarlo de nuevo, por eso no hubo video la semana pasada. Pero bueno, acá estamos y estamos con el compromiso de venir todas las semanas y seguir trayendo información del tema más importante del mundo. Así que creo que lo cerramos por acá, ¿no, Dani? Pero sí, perdimos el episodio, pero bueno, acá estamos con nuestro compromiso como verdaderos patriotas, amantes de todas las naciones del mundo y verdaderos libertarios. Yo considero que quizás es repetitivo, pero este es el tema más importante del mundo, es el tema más liberador para todas las sociedades y las naciones. Estamos con la certeza y la convicción de que este tema va a llegar lejos, va a ser el tema más liberador para todos. Esperamos que el algoritmo de YouTube colabore con nosotros porque todo esto es información pública, nada de esto ha sido inventado, esta es la verdadera historia que la gente necesita conocer para liberarse y para reconstruir la humanidad con las verdaderas herramientas que vayan acorde a nosotros quienes proveemos el valor del mundo por medio de la entrega de nuestro tiempo y energía que debe ser recompensado y remunerado y que debe poder ser guardado a lo largo del tiempo y no todo lo contrario como lo que hemos vivido hoy ante este abrupto escenario de robo legalizado. Esta es la realidad y aquí estaremos compartiéndoles todas las semanas. La semana que no estemos es porque sucedería o pudo suceder un infortunio no programado, pero este es nuestro compromiso y aquí estaremos y nos vemos en el siguiente episodio de esta saga maravillosa de Alfred Owen Crozier que vamos a traer para ustedes y vamos a desmenuzar y a desvelar para que cada día tengan todo este hilo de la historia no contada y oculta de la realidad de la historia del dinero. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si consideran este como nosotros el tema más importante, por favor compártanlo, háganselo llegar a sus familiares, a sus amistades, a sus jefes, a las universidades, a todas partes, porque es la historia que necesita ser conocida. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad de Somos Crudos Podcast y gracias a ti también, Amica, como siempre por otro episodio de lujo. Gracias a vos, Dani. Y bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Chao, chao.